tele.tv. Muy buenas noches, querida audiencia de Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco. Muchas gracias por sintonizar Aztele TV, por supuesto en www.astl.tv. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, Alfredo Trujillo, a TVA, Trujillo Ventazos y Asociados, porque sin ellos no podríamos estar transmitiendo en esta ocasión. Y bueno, como cada lunes, vamos a hablar ahora de un tema sumamente importante que es nada más y nada menos que los derechos de nosotras las mujeres. Para ello yo estoy muy contenta de que tengo aquí en estudio a una activista, a una feminista, a una mujer que trabaja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que además nos va a hablar acerca de todas las actividades que hay en el Museo de la Mujer aquí en la Ciudad de México, que recordemos que este Museo de la Mujer es el segundo Museo de la Mujer en Latinoamérica. El primero fue el de Argentina, el segundo es el nuestro. Y bueno, me refiero nada más y nada menos que a Guadalupe Valdés. ¿Cómo estás, mi querida Guadalupe? Hola, Carol. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta por estar aquí contigo. Yo feliz de que estés aquí, porque además, bueno, tú eres de FEMU, de la Federación Mexicana de Universitarias, una federación que yo quiero mucho, que admiro mucho, que he estado involucrada en ella, y bueno, a mí me encanta que una amiga, una activista y una feminista esté aquí, y además de un tema tan importante, que es pues el tema de los derechos de nosotras las mujeres, y tú durante muchos años, pues te has dedicado a ese tema, y a mí me encantaría que aprovechemos el espacio que tenemos aquí en Hilando Contextos, pues para que tú nos hagas favor de explicar no solo tu trayectoria, porque te apasiona estos temas del feminismo, estos temas de los derechos de nosotras, las mujeres, y que además nos cuentes un poco de toda esta trayectoria que tú has tenido, y que nos cuentes cómo vamos en esos derechos. Ya en otros foros y en otros programas aquí en Hilando Contextos, hemos estado hablando de estos derechos que nosotros tenemos, pero tú además nos vas a explicar en específico qué derechos tenemos, hacia dónde tú los has dirigido, qué actividades has hecho en este Museo de la Mujer y en otros foros, y también desde tu trinchera, en tu chamba, pues bueno, qué cosas se han aportado, porque me queda claro que si bien hemos hecho una lucha titánica, pues todavía hay muchas cosas que seguir trabajando, y pues para ello yo te quiero ceder el uso de la voz y que nos cuentes de esa gran trayectoria que tú tienes. Ay, eres muy gentil, te agradezco mucho. Vuelvo a reiterarte, muchas gracias por la invitación, me emociona mucho estar aquí porque para mí hablar de los derechos de la mujer pues es una gran lucha, me motiva muchísimo. Debo contarte que yo soy licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra máxima casa de estudios. Nuestra máxima casa de estudios. Trabajé en investigaciones jurídicas de la UNAM con grandes personalidades. Mi maestro, el doctor Álvaro Bunster, que, bueno, ahí me formé, hice la maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, un doctorado en Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, otro doctorado que estoy cursando también en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona, con estancias de investigación en Múnich y Freiburg, Alemania. Oye, felicidades. Te voy a decir como dicen, oye, y acuerdas el tiempo del té, ¿no? Ya de tanto estudio. No, bueno, muchas felicidades. Muchas gracias. Pues bueno, esa trayectoria pues me ha valido para reflexionar mucho en lo que son en materia de los derechos de la mujer. Te explico un poco. Yo cuando estaba en investigaciones jurídicas de la UNAM, pues tuve contacto con un gran maestro que fue el maestro casi de muchos penalistas en México, que es el doctor Álvaro Bunster, chileno. Para nuestra fortuna, él vivió en México y yo pude receptar de él muchos conocimientos en materia penal, que hicieron que me motivara demasiado. Al punto que quiero llegar es que, pese a que él era un hombre, ¿no? Nunca diferenció darme educación diferente a un discípulo de él y a mí, ¿no? Entonces, yo me congratulo de eso porque él me forma, soy de las últimas discípulas que él tuvo. Wow. Y entonces, yo todo el conocimiento que recepté de él, bueno, a mis alumnos siempre se los transmito y les digo, bueno, es que yo no les puedo dar menos, ¿no? Yo no les puedo hablar menos, no les puedo dar menos libros de los que él me dio para leer porque era su biblioteca completa. Entonces, si hablamos de educación de la mujer, por ejemplo, a nivel universitario, creo que eso fue una gran fortuna, ¿no?
Y es lo que en la Federación Mexicana de Universitarias y la Graduate Command International nos motiva mucho, el hecho que la mujer siga empoderándose a través de la educación. Y eso es lo que estamos realizando en el museo, ¿no? Y entonces, de ahí ya salto a hacer proyectos para Naciones Unidas, y uno de esos proyectos se vinculó con lo que fue la Conferencia Mundial de la Mujer, que participé en la elaboración del informe que presentó México en materia de violencia contra la mujer. De ese proyecto saltó ese proyecto a receptarse lo que era la violencia familiar, y se incrusta esta violencia familiar en el Código Penal Federal. Entonces fue un paradigma porque en aquel entonces, digámoslo así, se hablaba de que había violencia en la familia, pero no se saltaba a visibilizarla, ¿no? Se tenía, digámoslo así, ciertos cánones de conservadurismo en los cuales decían era un problema de la familia y ahí se quedaba, ¿no? Fíjate, o sea, la importancia entonces de tipificar correctamente, por así decirlo. Claro, ¿no? Y entonces yo he platicado un poco de estos temas también en la Federación, la maestra Lourdes Enríquez también me ha invitado a su programa, y estamos acuñando un concepto muy interesante que considero que me gustaría plantearlo a tu auditorio, claro, en el sentido de hablar de que yo considero que por generaciones, porque ahora que vamos a hablar de los derechos de la mujer, que tanto hemos avanzado, por ejemplo, hemos acuñado el concepto de la violencia por el conocimiento y la violencia por el desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos las películas de los Soler, en donde observamos, por ejemplo, una familia de tantas, vemos que la mujer en México pues estaba, digámoslo así, relegada a su casa, claro, relegada a servir a su familia, relegada a servir a su madre, a sus hermanos, a criar a sus hermanos, y en último lugar se pensaba en la educación, ¿no? Como el tema de cuidados únicamente, ¿no? O sea, nosotros teníamos que estar asignadas a un tema de cuidados. ¿Y cuántas películas de esas no tienen, bueno, todavía muchísimo eco dentro de nuestra sociedad mexicana, ¿no? ¿No? Entonces lo que yo llamo esto, estamos hablando de la película de 1948, fíjate, ¿no? A casi tantos años después. Exacto. Entonces decimos, es la violencia, digo yo, por el desconocimiento, porque es una forma normal de decir, pero es que ella no tiene que estudiar, no tiene que ir a la escuela, tiene que cuidar a los hijos, ¿no? Entonces es lo que yo llamo violencia por el desconocimiento. Pero después de estos años, si miramos hacia los 80, 90, donde ya hablamos de una Conferencia Mundial de la Mujer, observamos que ya las mujeres, hay un paradigma, hay un cambio de paradigma en donde ya hay mayores estudios, donde puedes ingresar a la universidad, y entonces ya se revierte un poco esto de la violencia por el desconocimiento a la violencia por el conocimiento. ¿Qué quiero decir esto? Si nosotros miramos la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, parece que cuando se gesta este tipo de leyes, 1990 y tantos, para acá 2017, ¿no? Y también en las entidades federativas, pues decimos, bueno, ¿y por qué a la gente le saltó mucho decir, ¿por qué tantas modalidades de violencia, no? ¿Por qué se reprodujeron en un solo momento tantas modalidades de violencia? Pues es que existían. Lo que pasa es que no se habían visibilizado, ¿no? Entonces, esta violencia por el conocimiento, la llamo yo ahora, es ¿por qué? Porque ahora la mujer tiene posibilidad de estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, y es aquí donde se observa el fenómeno de que estás en tu ámbito laboral, cualquier persona, cualquier mujer está en su ámbito laboral, y lo difícil que es acceder a otros puestos, ¿no? Lo difícil que es que no se geste violencia en su ámbito laboral porque no le permiten acceder. Se denota su trabajo o se le relega. Decir, sí, tienes buenas ideas, pero después las tomaremos, ¿no? Entonces es esa violencia por el conocimiento. Oye, Guadalupe, también el tema, no sé si coincides conmigo, es, si bien se ha ganado ya ciertos espacios como el que tú dices ahorita en tema de educación, en donde ya pues muchísimas mujeres tenemos acceso a la educación, también es cierto que en la academia, si ingresan mujeres, muchas veces esas mujeres tienen como ese famoso techo de cristal, ¿no? En donde, pues sí, ya llegaron a la universidad y a lo mejor llegan a ser académicas, ¿no? Llegan a dar clases, pero hasta ahí a lo mejor no tienen un puesto de mando alto o de toma de decisiones importantes, o sigue siendo relegada para que sirva el café, no porque servir el café sea malo, sino porque entonces no hay esa igualdad de oportunidades y que se tiene que seguir entonces incidiendo en eso. Claro, ¿no? Por ejemplo, nosotros se tiene que seguir incidiendo porque si bien hemos ganado muchos derechos, también hay que seguir poniendo la discusión sobre la mesa, ¿no?
Yo he tenido la fortuna en mi ámbito laboral que, por ejemplo, en las recomendaciones en las que yo he intervenido, que son públicas, están publicadas, cada una de ellas ha tenido, por ejemplo, hemos generado criterios nuevos, ¿no? Wow. De interpretación. O sea, decir cómo es que se le debe reparar el daño a la víctima, hemos creado criterios que hoy retoman otras comisiones de los estados, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante para nosotros, que lo que estamos haciendo repercuta a nivel nacional y sobre todo en pro de la mujer. Claro, porque además, no sé si coincides conmigo, pero muchas veces mucha gente lo que dice es, bueno, es buenísimo que haya investigaciones, es buenísimo que exista pues muchísima, digamos, academia, pero también es muy bueno que esa academia y que esos estudios y que esas digamos, de esos profesores investigadores o profesoras investigadoras, realmente se materialice eso que han investigado para que la población le llegue, porque muchas veces es muy alejado y a lo mejor te pongo el ejemplo de una mujer pobre, indígena, discapacitada del último pueblo que tú me digas de Chiapas o de Oaxaca o de Guerrero, en donde dice, pues qué padre que existe un tema en la academia, pero ¿cómo se materializa para que yo tenga eso? Entonces, a mí me gustaría, si quieres, regresando del corte, hacerte esta pregunta y que regresando del corte me hagas favor de contestarla, es, bueno, ¿qué estamos haciendo desde tu trinchera y desde tu perspectiva? ¿Qué han hecho para tratar de materializar todas estas investigaciones en pro de las mujeres? Entonces, si quieres te dejo la pregunta y nos vamos a un corte comercial. No se vayan, amigas y amigos, estamos aquí en Hilando Contextos. Yo soy Carol Orozco y bueno, estamos aquí con Guadalupe Valdés hablando acerca de los derechos de las mujeres aquí en México. Continuamos. Aztele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Aztele.tv. Aztele.tv.
Pues ya estamos de vuelta, amigas y amigos de Hilando Contexto. Muchas gracias por sintonizar www.astlt.tv. Yo soy Carol Orozco, les recuerdo que estamos aquí con Guadalupe Valdés de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hablando acerca de los derechos humanos de nosotras las mujeres. Y bueno, en el corte pasado decíamos, Guadalupe, yo te hacía la pregunta de en tu mucha experiencia, en tu vasta experiencia en estos temas, ¿cuál ha sido una de las experiencias que tú más has tenido en donde se haya materializado y que todas estas investigaciones les haya llegado a la población, ¿no? a la ciudadanía de a pie? Porque muchas veces nosotros como ciudadanos decimos eso, oye, qué padre que hay investigaciones, qué padre que hay academia, pero ¿cómo se materializa eso? Entonces, claro. Bueno, cuéntanos, digo, evidentemente es muy vasta tu experiencia, pero algunos casos en donde tú hayas participado y digas, mira, gracias a esta investigación se logró materializar tal cosa y bueno, ahora tenemos ganados tantos derechos, o también cómo se vincula esto con el Museo de la Mujer, que tú pues participas muy activamente ahí. Sí, Carol, pues, mira, les voy a explicar, estamos trabajando, bueno, ya trabajé un tiempo. Afortunadamente, desde el inicio de mi carrera he tenido mucha vinculación con lo que es la consultoría jurídica y legislativa. Entonces, hemos tenido la fortuna de que nuestras propuestas se han visto reflejadas, ya publicadas en los diarios oficiales mexicanos, en la ley y también a nivel local. En algunos casos, por ejemplo, en sustitutivos a la pena de prisión, que también repercuten en la vida de la mujer, ¿no? Porque contar con un sustituto a la pena de prisión en lugar de pasar más tiempo en la cárcel con purgar una sentencia, pues también ayuda a que la mujer no esté dentro, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en 2014 tuve la gran encomienda de colaborar en la armonización legislativa del nuevo sistema de justicia penal para el Distrito Federal. Wow. Ahí hicimos algunas modificaciones que impactaron en materia de derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidades. Y entonces, ¿cómo fue el impacto? El impacto fue que se reflejaran esos derechos humanos, pero también vimos la posibilidad de incorporar al Código Penal algunas agravantes en el sentido de que cuando se vulneraran los derechos de las niñas, niños, adolescentes, mujeres y este grupo que estoy comentando, se incrementaran las sanciones, ¿no? Por ejemplo, otra de las reformas que se incorporaron al Código Penal fue la responsabilidad de la persona jurídica, que no se hablaba en México. Bueno, se hablaba, mi maestro hablaba en los 2000, en 1990, de la responsabilidad de la persona jurídica, pero no se había retomado ese tema hasta ahora. Y entonces el Código Penal del Distrito Federal lo pusimos, ¿no? En el código, de manera que, por ejemplo, casos como el estallido de la gasera en Coajimalpa, no sé si recordarás, claro. Gracias a esta reforma, hoy día pues se pudo indemnizar a las víctimas de ese hecho y bueno, se recurrió a soluciones alternativas de conflicto sin que hubiera una respuesta penal sancionatoria, ¿no? Sino vale más que la víctima sea resarcida, ¿no? Y se le pague el daño, se le repare el daño a que alguien esté en prisión, ¿no? Y entonces esas son reformas que hemos tenido en cuenta y, por ejemplo, la responsabilidad de la persona jurídica es muy importante para aquellos delitos económicos, pero también para delitos que trascienden a la vida de la mujer, como es la trata de personas, la corrupción de menores, y entonces es algo que orgullosamente hemos puesto ahí, hemos dado las herramientas para que se pueda prevenir y combatir esta clase de delitos, ¿no? Entonces ahí lo interesante que hemos hecho en 2014, que fue un año así como que contundente para hacer esta armonización legislativa en el Distrito Federal. No, porque además esa parte que hicimos, digamos que muy coloquialmente, que lo que no se nombra no es visible, ¿no? O sea, exactamente. Y en este caso ustedes lo que hicieron es tratar de visibilizar eso, de nombrarlo, de ponerlo ahí en papel, por así decirlo, y que de esta manera, pues, digamos que ya se hiciera legislación, que eso es algo importante, que esté en la normativa. Claro, ¿no? Ahora, en cuanto a los temas que ustedes trabajan en el Museo de la Mujer, a mí me gustaría un poquito que habláramos acerca del trabajo y la labor que tú haces en el Museo de la Mujer. Digo, me queda claro que el Museo de la Mujer pues tiene muchas actividades, lo mismo puede ser actividades culturales, tan es así que Beatriz Saavedra cada lunes nos hace favor de traer una cápsula cultural. Sin embargo, también desde tu trinchera en el Museo de la Mujer, ¿qué mesas de trabajo tienen o qué actividades? Si nos puedes platicar de eso. Bueno, he contado con el apoyo de la presidenta fundadora, la doctora Patricia Galena, a quien envió un saludo. Claro, desde aquí, le mandamos un fuerte abrazo. A la doctora Mireya Feingold, que también han estado muy pendientes de lo que hemos hecho en el Museo de la Mujer. Y en 2018 realizamos 5 mesas
de tema de atención obstétrica, 2 mesas de violencia obstétrica y una de derechos de las víctimas en materia de juicios orales. Quiero decirte que tuvimos muy buena recepción y lo interesante de esto es que lo que nosotros hacemos en las mesas, al final del día queremos tener proyectos legislativos, en el sentido de en cualquier materia, en políticas públicas que sea beneficioso para la mujer, o en temas que son tan álgidos como la violencia política, ¿no? Por ejemplo, en violencia en materia de atención obstétrica, hemos resaltado la importancia de prevenir el embarazo en las adolescentes, ¿no? Porque también consideramos que una forma de empoderarles es la educación. Y si ellas truncan sus carreras por estar embarazadas o por tener hijos, pues no porque esto sea malo, ¿no? Claro, cada quien decide si tiene hijos o no, pero el hecho de truncar sus carreras por una situación de estas, pues implica que las mujeres no se puedan empoderar, ¿no? Y entonces este es uno de los puntos que nos interesa mucho desarrollar en este año también, que vamos a seguir teniendo conferencias al respecto. Por ejemplo, el 9 de marzo tenemos la mesa proyectada para hablar del cáncer de ovario. Es una cuenta pendiente de salud pública. ¿Por qué? Porque se le da muy poca difusión a este tema, ¿no? Entonces, ese es un tema relevante. Otro tema que nos interesa es la atención obstétrica. Y mucho se ha dicho que en la Ley General de Acceso a la No Violencia de las Mujeres, a la libertad de violencia, de no tener una vida libre de violencia, se pregunta mucha gente por qué no está incluida la violencia obstétrica en la ley general, ¿no? Y entonces nosotros hemos conversado con médicos, hemos conversado también con personalidades, con especialistas en la materia, para que nosotros lleguemos a un criterio específico de señalar si debería estar en la ley general o no, ¿no? Y cómo debería de estar. Por ejemplo, no solamente basta decir que las médicas, porque también hay que pensar que hay médicas que pueden tener una responsabilidad médica, sino también los médicos, ver de qué manera, si es que hay una responsabilidad de este tipo, de qué manera se puede conciliar tanto la víctima como el médico para tampoco llegar a un sistema punitivo en el sentido de decir, tengo al médico, ¿no? En prisión, mientras la víctima lo que quiere es que se le repare el daño, ¿no? Sí, claro. Entonces, estas mesas nos han servido mucho para decir, bueno, también para visibilizar, eso que ya lo habíamos también manejado en otros foros, en el sentido de visibilizar que también la violencia obstétrica viene muy ligada a la violencia institucional. ¿Qué quiero decir esto? Que así como nosotros hicimos la inclusión de la responsabilidad de la persona jurídica en el Código Penal del DF, y planteamos cuestiones que, si bien es cierto, retomamos de los códigos penales europeos, como el español, por ejemplo, también observamos que se tiene que poner el énfasis en la responsabilidad institucional. ¿De qué te estoy hablando? Estoy hablando de la adecuada gestión del hospital, sea público o privado. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que te atiende o el que atiende a la persona embarazada no es el responsable de que no se cuente con el medicamento o con los aparatos necesarios, y entonces ya estás mirando que no es una responsabilidad de tipo individual, sino es una responsabilidad de tipo institucional. La inadecuada gestión del hospital, que sí provoca que sea responsable el mismo hospital, ¿no? Con su órgano colegiado. Entonces, lo que queremos advertir en esta visibilizarlo, es que la gente lo vea así, por ejemplo, ¿no? Que busquemos no responsables, sino que busquemos cuál es el origen de la puesta en peligro de ciertos bienes jurídicos, como la salud de la mujer, la salud del producto, y entonces ver cuáles pueden ser las mejores soluciones, ¿no? No solamente hacer la voz de decir es que hay que sancionar todo, sino ver la manera de conciliar posiciones, sobre todo con el bienestar de la mujer, ¿no? Que es lo más importante. Claro, y bueno, a mí algo que me llama la atención de lo que tú dices, entonces estas mesas, por ejemplo, se hacen en el Museo de la Mujer, son mesas públicas, cualquier persona puede ir, ¿cómo están estructuradas? Si gente del auditorio estuviera interesada en asistir, ¿cómo es el procedimiento, Guadalupe? Bueno, la convocatoria nosotros la lanzamos a través de los medios de difusión de que es el Museo de la Mujer, el Facebook del Museo de la Mujer, el Facebook de la Federación Mexicana de Universitarias, y por supuesto, bueno, nosotros vamos coordinando a los ponentes. Claro que puede acudir cualquier persona, ¿no? El evento es abierto en público en general y hemos tenido muy buena recepción. Hemos tenido llenos totales, la verdad que eso nos agrada. Han ido especialistas en la materia, médicos, de varias alcaldías de la Ciudad de México, y entonces esos temas pues han
sido muy bien recibidos, y por ejemplo el tema de violencia política, ¿no? Que también le hemos dado, la resaltamos ahí, porque también se piensa en que por qué en la ley general no está la violencia política, que yo creo que de género, que es un tema que también tiene que discutirse, y entonces es el espacio abierto en donde la gente puede opinar, ¿no? Porque después de que exponen los expertos en la materia, las expertas en la materia, pues entonces el espacio para la retroalimentación con el público en general. Que eso además pasa mucho, ¿no? Hay muchas veces en donde, sobre todo hay temas que son como muy técnicos y las personas que quizá no estudiaron alguna carrera o que simplemente no son abogados y que no tienen como esos tecnicismos jurídicos, de repente ahí te sirve mucho, a ver, estoy aprendiendo, pero además tengo la facultad de poder, o sea, la posibilidad más bien de poder levantar la mano y decir, oye, no entendí tal cosa o tengo tal problema, ¿cómo me pueden solucionar? O sea, digamos que es una manera de que estemos muy cercanos a los ciudadanos. Ahora, a mí me gustaría, Guadalupe, que retomáramos el tema que tú nos decías. La idea que tú tienes es que con estos foros se llegue a que esto se haga, digamos que ley, ¿no? Que se llegue a alguna normativa. En ese sentido, ¿cuáles son las próximas? Porque tengo entendido que tú hace, no sé, un par de días o semanas presentaste ciertas cosas a las cámaras. Cuéntanos un poco de ese trabajo que están haciendo. Pues mira, aprovechamos el foro, que bueno, es la expertise de nuestros invitados. También lo que se gesta en el Museo de la Mujer, y digo, el objetivo es obtener productos que al final del día, como tú también nos decías, bueno, de qué manera esa mujer ve reflejado en su quehacer diario, en una ley, lo que puede resolverle el problema, ¿no? Digámoslo así. Y entonces sí, tuve acudí a la convocatoria de las audiencias públicas en la Cámara de Senadores, de las comisiones para la equidad de género y la Comisión de la Niñez, Adolescencia, y entonces fue bien receptada nuestra propuesta, ¿no? Gira en varios ámbitos nuestra propuesta. Nuestra propuesta gira, se centra, uno de ellos es en la Ley General de Acceso, lo que falta poner en ella. Por ejemplo, te comentaba yo la violencia política, en el sentido de, esa sí tiene que revisarse, porque no está en la ley general. Lo que ha pasado, ¿no? Que lo vimos en Chiapas, la vulneración de los derechos de la mujer políticamente, que le dicen, bueno, tú eres la candidata, pero después de que ganas, pues por favor pide licencia, dale el puesto al hombre. Entonces eso es un fraude electoral, ¿no? Claro. Eso es un fraude electoral. Entonces, ¿qué haces? Que ahora sí que cumpliste con la ley, con esa paridad de género, pero en realidad le estás dando vuelta a la ley y la estás utilizando de fraude, por supuesto. Claro, ¿no? Entonces, este es un punto que nos interesó mucho marcar ahí en la Cámara de Senadores, porque estuvimos platicando con ellos y nos decían que les interesaba mucho que aterrizáramos la propuesta, ¿no? En cómo tiene que quedar la Ley General de Acceso para efectos de que sí se visibilice esa violencia política de género, ¿no? Porque si bien es cierto, en el Código Penal se incrustó muy forzosamente un párrafo o varios incisos que no se vislumbra bien qué es lo que quieren decir respecto a la violencia política de género. Entonces es como si no contáramos con una ley, ¿no? Sí, cuando está tan confuso, ¿cómo le das? Claro, ¿qué interpretación le das? Exactamente, queda Ahora, Guadalupe, yo tengo aquí a mi frente, que si pudiéramos pasar en la cámara estos libros que están aquí. Y son libros que muchos de ellos tú recomiendas, pero además en varios de ellos tú has escrito, ¿no? Tú digamos que has estado escribiendo. Y entonces a mí me gustaría que platicaras un poquito de alguno de ellos, también para recomendar estos libros en donde has estado escribiendo. Y que nos pudieras decir, bueno, la importancia de esto, volvemos a lo mismo, cómo materializar esto, y qué mejor que acercar esto a la lectura, que además es gente, más bien si la gente quisiera comprarlos, pues puede ir al Museo de la Mujer, ahí los están vendiendo, y bueno, no sé, ¿con cuál quieres que empecemos? ¿Con este de aquí de la...? Pues empezaré con el de la izquierda, Muy bien. Es el del foro, el seminario internacional que se realizó el año pasado en Sinaloa. Y ahí estuvimos trabajando varios temas. Yo en Exprofeso trabajé este tema de violencia obstétrica y recomendaciones de derechos humanos, y de cómo las recomendaciones de derechos humanos nos sirven como precedentes legislativos, ¿no? O sea, porque son casos. Cuando se hace una recomendación en materia de derechos humanos, poca gente sabe que después se recomienda, ahora sí que valga la redundancia, se recomienda que se inicie un procedimiento penal, un procedimiento laboral en contra de la autoridad responsable, pero que también se le repare el daño a la víctima, que es muy importante, ¿no? Y entonces todas estas, como una sentencia, yo le llamo sentencias de derechos humanos. Pero también en ese artículo destaco yo la importancia de crear criterios de imputación para decir cuándo sí hay una adecuada intervención médica y cuándo no.
Ay, a ver, Y explícanos entonces, un poquito más de esto. Esto es, me parece que es interesante porque, por ejemplo, en materia penal, tú dices, bueno, tienes una sentencia condenatoria para una persona que realizó una conducta que violentó los derechos de la mujer, bienes jurídicos fundamentales como puede ser la vida, por la cual ella perdió, por ejemplo, le extirparon un seno que no tenía cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? Claro. O bien perdió la vida la mamá y el hijo por una inadecuada atención médica. Y entonces yo creo que hay que poner mucha mucha en algo que ya se torna normativo inclusive para los médicos, ¿no? Que es conocer la norma oficial mexicana, las guías de práctica clínica, y entonces establecer criterios que sean muy precisos para efectos de hacer responsable a una persona o no, o excluir su responsabilidad. Entonces, sobre ese tema, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar todo el año de criterios de imputación o no imputación de responsabilidad médica. O sea, nosotros no queremos descriminalizar el acto médico de ninguna forma, pero sí queremos visibilizar también cuando hay casos en los que no hay responsabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque también hay que ser consciente de que a veces, por ejemplo, como yo digo en el criterio, ¿no? Que también viene ya otro artículo que se va a publicar en otro libro que fue el Congreso de Ciencia en la UAM, y entonces ahí vamos a mencionar que en estos casos puede ser que también la mujer, porque nos explicaban los médicos, a ver, el no estar embarazada es un riesgo 0. Claro. Pero estar embarazada incrementa riesgo a 1. Y entonces tú tienes que cuidarte y también tienes que obedecer lo que te diga, poner atención en lo que te diga el médico o la médica. Oye, ¿no? y por eso la importancia entonces de realmente que quede en la normativa bien explícito, bien especificado, de manera muy clara y muy sencilla, porque si no llega uno a confusiones y es cuando se va tergiversando. Oye, Guadalupe, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, vamos a tener que ir a otro corte comercial, si te parece. Pero además, amigas y amigos, recuerden que como cada lunes tenemos a Carlos Saldaña, que es este profesor investigador que nos hace favor de mandar el Cine Minuto. Ustedes recordarán que cada año Carlos Saldaña de la UAM Coajimalpa presenta en la Cineteca Nacional pues un festival de cine internacional, de Cine Minuto, y bueno, vamos a ir a uno que se titula El Rescate, y bueno, vamos a ir a un corte comercial después de este Cine Minuto. Así que sigan aquí en Hilando Contextos, no se vayan. Indiecito, venga, lo rescato. Indiecito, ¿vienen conmigo? Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta.
Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Pues ya estamos de vuelta aquí en Hilando Contextos. Esperemos que les haya gustado este Cine Minuto, El Rescate. Muchísimas gracias a Carlos Aldaña, este profesor investigador, fotógrafo, activista de la UAM Coajimalpa. Y bueno, ahora toca otra cápsula maravillosa de nuestra querida Beatriz Saavedra, que además, bueno, es colega de nosotras de FEMU. Y bueno, espero que les guste mucho porque además va a hablar acerca de pues varios ciclos que tienen de poéticas pues ahí en el Museo de la Mujer. Entonces, pues sin más, vamos a esta cápsula de nuestra querida Beatriz Saavedra. Buenos días, amigos de Hilando Contextos. Soy Beatriz Saavedra y es un gusto estar con ustedes como cada semana hablando de una de las grandes figuras en el arte y en la poesía mexicana. En esta ocasión vamos a hablar de Nahui Olin, Carmen Mondragón. Ella fue una mujer adelantada a su época, fue modelo, pintora y poeta. Escribió 7 libros, aunque solamente en vida se publicaron 5. Voy a leer unos poemas de este libro de Adriana Malvido sobre Nahui Olin. Y dice: corté mis cabellos largos y rubios, los corté para amar. Para dar un paso del oro de mi cuerpo, los corté por amor. Corté la mitad de mis cabellos para dar un poco de mi cuerpo. Corté mi largo abrigo de oro para el sol que viene de lejos hasta mí para amarme. Bueno, podemos ver la libertad que ella tiene al escribir. Fue una mujer que gozó de esa libertad, que trabajó en pos de la libertad de las mujeres, de la libertad del uso de su cuerpo. Escribió mucha poesía erótica. Voy a leerles otro fragmento de un poema que escribe en 1924. Quiero morir, es necesario desaparecer cuando no se está hecho para vivir, cuando no se puede respirar ni desplegar las alas, ¿no? Bueno, nos habla de esa mujer que tiene voz y que tuvo voz, una voz muy avanzada.
Ella convivió con grandes pintores como Diego Rivera, posó para él, vivió en París desde su infancia, regresó a México, después viajó a Nueva York, posó para grandes fotógrafos y murió ya grande aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues los invito a leer a Nahui Olin y los invito también a este ciclo Poéticas de la Inteligencia en el Museo de la Mujer que se desarrolla todos los primeros viernes de cada mes. Este viernes 1 de marzo vamos a tener como invitada a Adriana Malvido, autora de este libro y una de las grandes biógrafas de Nahui Olin, que nos va a hablar sobre su vida, sobre su obra. Entonces los esperamos. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. No dejen de sintonizar ASTL TV en www.astltv. Hasta luego. Pues ahí lo tienen, esta querida cápsula de Beatriz Saavedra que nos habló de Nahui Olin. Muchísimas gracias, Betty, te mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Y bueno, continuando con esta entrevista, Guadalupe, tú nos decías, a ver, tenemos varios libros que tú has estado participando y otro de ellos lo tenemos aquí en la mesa también, si podemos enfocar a cámara, y que nos platiques un poquito de este libro, porque además tengo entendido que fue en un congreso que se hizo en Tabasco, que además curiosamente es de donde es nuestro presidente actual. Bueno, en este libro la verdad que yo no escribo, pero lo quiero presumir con mucho orgullo porque es un gran esfuerzo de nuestra federación. Claro. ¿Qué temas se tratan aquí? Es un tema muy relevante, es decir, no criminalizar a la mujer por ser mujer y por ejercer sus derechos reproductivos y sexuales. Este es un tema que nosotros también tratamos en la Cámara de Senadores cuando presentamos las propuestas, porque si bien es cierto, nosotros tenemos la interrupción legal del embarazo en el Código del Distrito Federal, el Código Penal, hasta las 12 semanas, no se cuenta con esta prerrogativa, digo yo, con este derecho, que es una demanda de salud pública a nivel federal. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que pues muchas mujeres vienen al Distrito Federal, claro, ¿verdad?, para tomar esa prerrogativa, ¿no? Y entonces nosotros le pusimos ya las bases en la Cámara de Senadores y fuimos escuchadas, ¿no? Eso es lo interesante, y estamos por presentar la propuesta ya en papel, ¿no? Y ya como tiene que quedar, a la par de que también presentaremos un código penal único, pero con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas referencias en el Código Penal Federal que hacen alusión, por ejemplo, a que la mujer no se le sancionará cuando, por ejemplo, haya logrado esconder su embarazo, no tenga mala fama, ¿no? O no tenga una relación digámoslo así, cuestionada. Y entonces hoy día son referencias que están en la norma, que nos llevan a pensar en cuestiones de moralidad. Claro, nada que ver, o sea, y entonces en derecho penal lo terrible. que nos interesa es el principio de acto, digamos así, por qué la persona realizó esa conducta, y no tanto por la moral, ¿no? O sea, nadie debe ser enjuiciada ni sancionada por una cuestión de moralidad, sino tiene que ser por otra materia, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. Sí propusimos también, en este caso, que no se sancionara a las mujeres. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, cuando coordinamos la armonización legislativa en el Distrito Federal, ahí se nos acercaron un grupo de mujeres que estaban muy preocupadas porque ya veían venir que venía un Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces estaban muy preocupadas porque nos decían, oigan, es que nosotros ya tenemos la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal, y ahora que haya un Código Penal Federal, lo más seguro es que nos van a quitar ese derecho, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Y esto tú lo trataste porque vi el programa con Lourdes Enríquez, con la maestra Lourdes Enríquez, y ahí nosotros lo que hicimos fue bajar estos principios de derechos humanos. Ya sabemos que están en la Constitución, pero lo que hicimos fue bajar esos principios de derechos humanos, la pro persona, todos estos, a la Ley General del Distrito Federal de Acceso, ¿no? ¿Por qué era necesario decirlo? Yo creo que sí. Claro. ¿Por qué? Porque ante un principio de pro persona, o sea, mi principio de pro persona es que en el DF me concediste ese derecho, gobierno, porque finalmente, si no está escrito, no trasciende, ¿no? Sí, claro. Si está en la norma, ese derecho lo tengo. Y después no me lo puedes quitar, sí, ¿no? ya es un derecho adquirido, claro, y ya no me lo puedes quitar. Pero también hay que tomar en cuenta el principio de igualdad. O sea, no es posible que en el Distrito Federal haya mujeres
que tengan ese derecho y en otras entidades no. Claro. Entonces habla de una diferenciación de derechos humanos entre las mujeres del DF y el resto de las entidades federativas. Digamos que de un tema muy coloquial sería como que las que están en la Ciudad de México, entonces tienen mejores derechos o son con derechos más protegidos que las otras, cuando no tendría por qué haber una clase de distinción, ¿no? Al Claro, final ¿no? de cuentas. Entonces, Oye, perdóname, Lourdes, que te interrumpa, pero fíjate que tenemos una llamada que me acaban de pasar, es de Marta Cárdenas, y te hace una pregunta, dice, muchas mujeres, ¿por qué retiran la denuncia? ¿Por qué después de hacerla la retiran? ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Si estamos hablando, por ejemplo, de violencia, me imagino que está hablando de violencia familiar, Sí. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Mira, cuando nosotros trabajamos en el proyecto, ¿quién es? Se llama Marta Cárdenas. Marta, mira, Marta, cuando nosotros trabajamos en el proyecto de violencia contra la mujer para Naciones Unidas, para esta conferencia, también teníamos terapeutas al lado, porque eran asuntos que revisábamos nosotros muy fuertes, entonces ellas siempre decían, no se puede presentar una denuncia en contra de un agresor que está en el ámbito familiar si no tienes apoyo psicológico. Porque ¿qué es lo que sucede? Al final del día, retiras la denuncia. Claro. ¿Por qué la retiras? Porque dices, es el papá de mi hijo, la mujer se siente culpable de quitarle al papá, a sus hijos el padre, y entonces viene toda esta cuestión relativa a lo psicológico de culpabilidad de la madre, ¿no? Entonces, sí, en muchos casos se discutió, se ha hablado también en la Asamblea Legislativa, en los congresos, respecto de que si es viable o no, cuál sería lo ideal. Es decir, hacer que el delito de violencia familiar no sea un delito de querella, o sea, que no se otorgue, o bien que no se otorgue nunca el perdón, que una vez que denuncias ya, ¿no? Por ejemplo, en España dijeron, no, si ya denuncias, ya no hay posibilidad de echarte para atrás, ¿no? Que eso es buenísimo. Entonces, porque pero si ¿qué es se lo que retiran. pasa? Porque el fenómeno de la violencia familiar o de la violencia de género en España, yo digo que es un poco distinto al de México. Por ejemplo, ha habido casos en España en donde el hombre que fue denunciado y que ya compurgó su sentencia, sale de la cárcel y después de estar tantos años en la cárcel, sale, espera a su exmujer, quien lo denuncia, afuera de su casa con una olla hirviendo de aceite, esperando que la mujer llegue, porque es un caso real, y le avienta el aceite en la cara, ¿no? O bien la secuestran y le van quitando poco a poco la... Entonces, el fenómeno de verdad que se agrava, ¿no? Sí, claro. Y entonces las mujeres sí tienen que tener un apoyo, no solamente familiar, sino también psicológico para evitar que haya esta situación de voy a quitar la denuncia, porque también eso trae consecuencias, ¿no? Y verlo un poco más como que, digámoslo así, trabajar con ellas, ¿no? Yo creo que estos grupos de ayuda, también que hay muchos grupos feministas de ayuda en estos casos, son importantes para que las mujeres puedan entender que una vez, no es que entiendan, sino comprenderse, ¿no? Entender por lo que están pasando, porque yo creo que cuando una mujer tiene el valor de denunciar es porque ya toleró mucho tiempo. Demasiado, claro. Ya toleró mucho tiempo. Es decir, no es una decisión que se toma, sí, ahorita voy y ya, ¿no? Sí, claro. Sino que ya La hubo una pensaste y la tolerancia, repensaste claro, y la hubo volví- mucho Porque tiempo además, de tolerancia. ¿qué opinas de que también muchas veces las autoridades, sean hombres o sean mujeres, si no tienen una educación con perspectiva de género, si no tienen una capacitación con perspectiva de género, si no siguen protocolos con perspectiva de género para hacer su trabajo, también a mí me ha tocado experiencias en donde la gente, las mujeres dicen, es que fui, por ejemplo, al MP, denuncié, y bueno, casi más bien las autoridades me decían de, no, ya retire la denuncia, ¿no? Entonces también un poquito entre la culpa, un poquito en donde también muchas autoridades no están capacitadas y entonces como que también traen ese sistema patriarcal que hace que uno termine echándose para atrás, como dices tú, ¿no? Reforzar un poco, yo creo que aún nos falta mucho esta perspectiva de género en varios ámbitos, ¿no? No solamente en el ámbito de la justicia penal, sino también en varios ámbitos en donde llegues y toques la puerta y la persona que te atienda sepa entender que no vas porque dices, ay, señora, ya se enojó con su marido, ay, ya se pelearon, vaya, regrésese, ¿no? Sí, pero después llega la mujer toda golpeada y en ese momento le dice, no, señora, pero es que yo creo que vaya a reconciliarse, porque es que como no la mató, mejor vaya, ¿no? Claro, sí, sí. Ya tiene una fractura, entonces yo creo que eso sí tienen que retomar las autoridades, tienen que este nuevo gobierno que está a nivel local y a nivel federal y en otras entidades federativas, tienen que inmiscuirse mucho en lo que es la perspectiva de género, en cursos para los servidores públicos, perspectiva de género. Por ejemplo, nosotros en el Museo de la Mujer, todo lo que es 2019, vamos a enfatizar
en la difusión de los derechos humanos de la mujer, de los niños y de los adolescentes en el museo. Pero también esto va a venir a cuenta, ¿por qué? Porque queremos que la población que se acerca de cualquier punto de la Ciudad de México pueda tener un espacio en donde pueda reflexionar sobre qué es mi derecho humano y cómo lo puedo ejercer. ¿Qué es la reparación del daño cuando a alguien le violentan el derecho humano? Y también vamos a dar cursos de derecho penal con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la gente, por ejemplo, las mujeres también sepan qué es eso del feminicidio, que todo el mundo habla, que parece que se comete en un alto porcentaje en el Estado de México, ¿no? Y que ellas digan, bueno, si le pasa a alguien, ¿qué es eso qué es el fenómeno del feminicidio? ¿Qué es el fenómeno de por ejemplo, del aborto? ¿Qué son fenómenos de trata de personas? ¿Qué es de la pornografía infantil? Y de manera que son temas fuertes, pero que la población que se acerca al Museo de la Mujer pueda decir, bueno, yo entiendo que esto es esto, y se reconoce como un fenómeno, se reconoce como algo que no se debe hacer, pero también se reconoce como algo que conozco y que también puedo prevenir, ¿no? Que también podemos prevenir dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito de nuestra sociedad, ¿no? Que además tú lo que tú acabas de decir, esa palabra tan importante, prevención. ¿Cuántas veces nos pasa que ya que tenemos el problema, lo que tú ponías en el ejemplo anterior, ¿no? Las mujeres acudimos a un tema de denuncia de una violencia cuando ya toleramos muchísimo, cuando dices, oye, no, pude haber prevenido esto, ¿cuándo? Pues al mínimo micromachismo empezar a poner un alto, pero muchas veces no tenemos, como dices tú, esa cultura, ese chip o esa mentalidad, por decirlo en un lenguaje muy coloquial, que hace que sigamos permitiendo cosas, ¿no? Ahora, ¿qué más tiene este libro? Porque ahorita lo que tú nos dices es, bueno, ¿qué actividades también tiene la FEMU? Pero además tú dices que van a presentar varias cosas en el Senado, y tengo entendido también que van a presentar situaciones en donde muchas veces, a lo mejor cuestiones que afectan a la salud de las mujeres o de sus hijas cuando están en el campo. ¿Qué me puedes respecto a eso? Claro. Mira, nosotros también estamos involucradas en materia de delitos medioambientales y nos preocupa mucho lo que está pasando por las mujeres que se dedican al campo. ¿Qué está sucediendo? Bueno, por tener contacto con pesticidas altamente peligrosos, están teniendo repercusión, los que están teniendo repercusión en su salud. Entonces, en México, nosotros también generamos este concepto, o bueno, ya está generado en materia penal, de gestionar. Todo es una gestión adecuada y responsable del uso de los pesticidas. Entonces nos preocupa mucho que no haya tanto control en la normatividad administrativa ambiental de esos pesticidas, porque pueden generar, vuelvo a repetirlo, enfermedades o atentar contra la vida de las mujeres y sus hijos o la familia en sí, ¿no? También la generación de alimentos transgénicos, ¿no? El daño que puede provocar en la salud. Y esta es también otra vertiente que estamos presentando en el Senado de la República, revisar esta normatividad medioambiental para que haya mayores controles. Obviamente estamos hablando del ámbito empresarial, ¿no? De cómo es que se utiliza un pesticida que tú llegas a leer y dices, bueno, pero es que no se usa en estas circunstancias, ¿no? Claro. Y se usa en todo lo contrario, ¿no? Entonces también esa es otra vertiente que estamos manejando en esta propuesta. No, y ponerle ahí la lupa también es, como dices tú, esas grandes transnacionales, porque dices, oye, ¿dónde está la responsabilidad social? ¿Dónde está la bioética? ¿Dónde está todo lo, digamos que el seguir los derechos, a final de cuentas, humanos, ¿no? Claro. Oye, Guadalupe, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, literal nos queda 1 minuto y medio, pero yo, por supuesto, además de agradecerte, me encantaría que pudiéramos dar los datos otra vez de contacto del Museo de la Mujer, cuáles son las redes sociales en donde podemos acercarnos, y también, bueno, que nos digas alguna próxima actividad que ustedes tengan para recordarnos y, por supuesto, invitar a toda nuestra audiencia a que acuda a este Museo de la Mujer. Bueno, el Facebook es Museo de la Mujer o Facebook Federación Mexicana de Universitarias. Mi Facebook también es Guadalupe Valdés, donde difundimos ahí. Próximo evento, 9 de marzo. Vamos a hablar del cáncer de ovario y un problema de salud pública. Y la Federación Mexicana Universitaria para julio va a ir a Ginebra, Suiza, a la reunión que vamos a tener ahí con nuestra federación internacional, que es la Graduate Women International. Y vamos a estar todas, la verdad, haciendo presencia de México, de las mujeres mexicanas profesionistas que estamos generando todos estos proyectos en pro de la mujer en México. Oye, pues muchísimas felicidades, por supuesto, te repito, muchísimas gracias por estar aquí, para mí ha sido un placer. Y bueno, se nos ha ido el tiempo tan rápido que nos vemos el próximo lunes, querida audiencia de Hilando Contextos.
Y bueno, recuerden seguir Aztele TV, que tengan muy buena noche y por supuesto agradecer a nuestros patrocinadores, Alfredo Trujillo, TV Ya, Trujillo Ventazos y Asociados. Gracias. Aztele.tv